Hablando de... yo no sé si debería ventilar estas cosas. ¡Que ventile! No, ventile! pero no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo. Ustedes saben que yo antes de venir acá, y hablando de formas de tener que lidiar con estas cosas, ¿no? Obviamente que en estos casos, en realidad sí, pero no vamos a fomentar eso desde este espacio. No da salir a los tiros a confrontar este tipo de cosas, de sucesos. Pero, pues es que antes, cuando estaba viniendo para acá, estaba en la facultad, tuve una clase nueva, y saliendo me encontré con yo venía con un compañero ahí charlando, y de repente veo que había como una especie de piquete en la entrada. Yo dije, ¿what? ¿Qué está aconteciendo? Y de repente, primera pancarta que leo, muy chiquito igual, o sea, 10 personas, como mucho. Y primer pancarta que veo, basta de adoctrinamiento en la UBA. Por una UBA libre, contra la casta universitaria. Una agrupación, partido no, porque creo que no tienen representación, no tienen un partido dentro de la pongámosle agrupación, de liberales que ya habían aparecido en la facultad a época de elecciones, pero no puede florecer jamás un partido de esos en FSOC, por lo menos por ahora. Y aconteció algo que me entristeció mucho. Yo creo que no hay mejor forma de combatir ese tipo de cosas. Obviamente que si lo ponemos en comparación con lo que nos pasó la otra vez en el subte, que esa gente realmente merece un buen golpe en la napia. Pasamos contexto, nos encontramos con un pibito que le parecía muy piola estar andando con una campera con iconografía fascista, tipo... Yo no llegué a verla igual. En ningún ángulo lo pude ver. Pasa que se fue al toque, o sea, fue una estación y pico que estuvo y no llegamos, pero yo sí, tenía soles negros, el águila esta que usan para cosas. No es obviamente, no vas a ver una SS, no vas a ver una esvástica porque cualquiera te caga piñas con eso. Es un poco más reservada, pero es que a eso sí realmente no quiero decir que tienen que terminar como terminó otro de esos en Parque Rivadavia hace unos cuantos años ya, pero... pasó algo muy triste porque literalmente, por lo menos lo que yo vi ahí, teóricamente después me enteré que hubo una pica adentro y que ya venían de antes, entonces los tenía medio montados en un huevo. No quiero opinar eso, simplemente opino de lo que yo vi. Estaban con las pancartas de mierda esta y alguien del otro lado le sacudió no me acuerdo qué mierda y le rompió una pancarta. Obviamente que había una víbora ahí, que ninguno... Te diría que si había alguno de FSOC, debía haber 4 de FSOC. El resto obviamente no eran de facultades sociales. Y había uno que especialmente estaba con una cámara que era obvio que no era de FSOC. Obviamente que no era de FSOC. No es por juzgar por su apariencia, pero jamás lo vi. Y estaba, ¿viste cuando estás con una cámara de depredador? Así como diciendo... Cuando vieron volar eso y que se rompió la pancarta, todos sonrieron. ¿Viste el meme de Vegeta? Como diciendo, lo hicieron, ganó la provocación. Y que en realidad yo entiendo que hay que ser hay que tener una posición contestataria para con esa gente, pero en ese momento yo dije, cuando los vi, que venía saliendo con este compañero, nos miramos los dos y nos empezamos a reír, porque dijimos, jaja, mirá, son liberales, acá empezó, ¿qué están haciendo? Las consignas eran boludísimas. Imagínate que hay unos carteles me parece que es... alguna del frente de izquierda, un cartel que están pegados en casi todas las puertas ahora, que es un Marx, que te señala así, tipo Tío Sam, y dice, ¿conocés la versión marxista de los contenidos que te están dando? Ay, lo vi el otro día en Puan. Pará, está el afiche. Entonces, vos entendés que para que alguien te esté planteando la necesidad de presentarte la versión marxista de algo, es porque evidentemente los contenidos no son marxistas. Pero del otro lado estaban con él, basta de adoctrinarlo. Entonces es como hay una confusión de no sabemos muy bien qué es lo que está aconteciendo. Y ahora, a lo que quiero decir es, me pareció sumamente decepcionante que la persona que lanzó eso no se dio cuenta de que eso es lo que están buscando y que terminamos transformándonos en los boludos que ellos esperan que sean. ¿Hasta qué punto vamos
con el diálogo, hasta qué punto vamos con la conflictividad, porque por lo menos mi parámetro, y más que nada con este tipo de posiciones que a mí me resultan sumamente conflictivas. ¿Por qué? Porque no son de esas que vos decís le tenés que romper la napia de una piña, como a un fascista, pero tampoco tengo la disposición de tener que sentarme a dialogar y escuchar la sarta de gansadas que va a tener otro, como me va a decir esta persona, ni tampoco es alguien con quien yo puedo tener mis diferencias, que seas vos, y podemos agarrar y discutirlo todo dentro de un marco teóricamente constructivo, que pueden ser inmensas las diferencias, pero para nosotros, como más o menos compartimos un marco similar, lo vamos a lograr llegar, encaminarlo hacia alguna dirección. Pero ¿hasta qué punto nosotros tenemos que convertirnos en los boludos que ellos quieren que sean? ¿Deberíamos realmente? ¿O hagamos lo que hagamos, siempre vamos a hacer eso? Si alguien acá vio Game of Thrones, ¿viste Game of Thrones? No la terminé. ¿No viste Game of Thrones? No, vi la segunda. ¿Viste la cuarta temporada? No, ya la segunda sabía que iba a terminar mal, entonces sabía que el final iba a ser malo, a la segunda ya. Tengo un talento especial, no, es sobrenatural, no tiene explicación. Para mí erraste en tu talento porque a la segunda todo iba maravilloso. Ya sé, por eso es todavía más mi talento. Okay. Ver el final malo cuando la serie hay una era buena. escena en la cual Tyrion Lannister está basada. en un juicio. Sí. Y dice, lo están enjuiciando injustamente por un crimen que él no cometió. Y dice, desearía ser el monstruo que ustedes dicen que soy. Hay días... Es que sí. Hay días en que quisiera que seamos los monstruos y que vivamos en la dictadura comunista que algunos creen que vivimos. Pero lamentablemente yo superé la pubertad y puedo entender que no vivimos en una dictadura comunista y que por lo pronto no va a pasar. Yo no quiero ser prejuicioso, pero vos sabés las caras que ve ahí, amigo. Sí, obvio. No. Vírgenes de quit. Ay, no, pará que no hagamos virgin shaming porque después... No, dije de quit. Ah, de quit, perdón. De quit. Perdón, mala mía, nada que ver. Vírgenes de quit, tenés razón, mala mía, perdón. Y no por trabajar en condiciones precarizadas. En condiciones precarizadas, obviamente. Bien, ahora vamos a desarrollar, vamos por partes. No hay que responder de la forma que quieren que respondamos. Ok. Por ejemplo, el que rompió el cartel con la cámara filmando y bueno. Te regalaste. Se regaló un poco. No hay que regalarse en ese sentido. ¿Estamos alentando a que rompan esas cosas escondidas? No, no lo voy a decir. Bien. Dicho eso, acá hay un punto que a mí me parece importantísimo, es el siguiente. Yo soy docente, ¿no? Y tengo varios años en la docencia. 6 años siendo docente, que es bastante. Han pasado cientos de niños, adolescentes, adultos, jóvenes adultos, incluso un par de cientos de jubilados. Iba a decir las manos, pero iba a sonar horrible y bufarra. Sí. No, por la enseñanza de este docente. Y en particular hubo un periodo complejo que fue el 2017. El 2017 fue complejo como docente. Sí. Fue el año de lo de Santiago Maldonado y demás. De hecho, yo, por ejemplo, nunca hablé explícitamente de lo de Santiago Maldonado, sino que, por ejemplo, di a entender la gravedad de las desapariciones de personas al momento de explicar la última dictadura o al momento de explicar derechos humanos y sostuve que ese tipo de crímenes en un contexto de democracia, no siendo justamente Santiago Maldonado el único caso problemático en ese sentido, tienen que ser absolutamente condenados. Pero lo cierto es que la docencia implica necesariamente la transmisión, no solo de contenidos, sino de cosmovisiones. Nosotros hemos sido forjados y hemos sido formados por docentes que tenían sus puntos de vista que pueden haber sido más o menos explícitos en demostrarlos y blanquearlos, pero que sin embargo afectan incluso a
la selección de contenidos, la selección de la bibliografía, la selección de las palabras que hacen a la hora de transmitir. Yo quiero dar un ejemplo. Yo tuve salud y adolescencia con una profesora que a la hora de explicarnos la posibilidad del contagio con el SIDA, consideró que era necesario explicitar que según X estudio, que no lo puedo reproducir ahora, porque no recuerdo el nombre, yo tenía 16 años, pero me lo acuerdo muy, muy tajante. Según X estudio, uno tenía un porcentaje X, supongamos, ¿no? En números, del 50% de posibilidades de transmitirse SIDA mediante una relación sexual oral, un 60% o 70% vaginal, y tenía como un 80% si el sexo era anal. Si vos tenés que hacer toda una serie de selecciones de lo que vas a explicar en un proceso educativo a adolescentes, vos podés decidir privilegiar cierta información sobre otra. Vos podrías haber blanqueado que vos te podés contagiar de forma oral, te podés contagiar de forma vaginal o te podés contagiar de forma anal. Pero explicitar los porcentajes puede ser, en cierta forma, esperen, a la hora de elegir, una forma de considerar o condenar que los chicos tengan relaciones sexuales de formas que escapen a lo heterosexual. Y uno diría, bueno, puede ser un caso aislado. El punto es que, a medida que yo crecí, me di cuenta, por ejemplo, que la profesora nos hizo ver documentales en contra del aborto. O nos llevó fotos, nos mostró fotos de fetos despedazados a los 16 años. O que así, fuerte, no es una forma así, tipo feto despedazado a los 16 años y demás, con todo un blanqueo que fue muy explícito. Y es cuando te das cuenta, por ejemplo, claro, mi profesora era conservadora y había elegido deliberadamente el material y el posicionamiento en salud y adolescencia. ¿Eso quiere decir que me adoctrinó? No, porque acá hay un gran problema que es la holgura con la que la gente utiliza el término adoctrinar. ¿Qué es adoctrinar? Adoctrinar es obligar a un colectivo o a un sujeto a aprender una doctrina, es decir, una forma ordenada, coherente, sistemática de entender la realidad. Cuando algunos dicen, por ejemplo, ¿no?, la doctrina peronista, se supone que hay un corpus ideológico que presenta una visión del mundo, un marco de acción para con la realidad. En las universidades públicas de Argentina no hay adoctrinamiento. Esto va a ser sacado de contexto, lo que yo acabo de decir. Sí, obvio. Pero sáquenlo de contexto y sean cortos en el mundo. Sí. Déjenme explicitar. ¿Por qué me atrevo a decir que no hay adoctrinamiento? Porque no se enseña en las universidades y en las carreras enteras un corpus coherente que representa una forma de entender la realidad. Totalmente. Sino que en la mayor parte de las carreras uno se encuentra distintos posicionamientos. En el caso de la asignatura particular de historia, puede ser historiográficos, ideológicos, distintas escuelas, distintos abordajes. Y es estadísticamente improbable que todos los profesores de una misma carrera compartan, entre comillas, la misma doctrina. Yo mismo voy a dar un ejemplo. Yo enseño historia moderna en la Universidad de Morón. Conveniente. Enseño historia moderna en la Universidad de Morón y uno dice, ese profesor zurdo. Uno debe aprender la versión de la izquierda de historia moderna. Yo tengo, por ejemplo, en mi cátedra reúno material de historiadores que diríamos liberales. Sí. Tranquilamente. De la escuela de Annals, de los marxistas británicos, obviamente. Hacemos debate historiográfico. Hay una mezcla de autores. Por ejemplo, Robert Darnton, que lo he citado varias veces acá, no es marxista. No. En lo más mínimo, no es nada marxista.
De hecho, estudió la censura en la URSS, por ejemplo. Ya es un montón. Y no que como censura Trotsko, así? por las dudas, no como Trotsko. Entonces era Trotsko. No. Totalmente. ¿Cómo vas a estudiar la censura en la URSS si no había? Esos Obvio. son los autores que yo utilizo para enseñar historia moderna en mi cátedra. Es imposible incluso que si yo tengo un posicionamiento pueda adoctrinarte si te estoy presentando toda una serie de actores con posicionamientos historiográficos diversos. Hay un marco, obviamente, que yo tengo para ordenar la narrativa que hago de la historia moderna, pero ¿cómo podría adoctrinarte si ni siquiera la selección de autores comparten una cosmovisión, una doctrina, una forma de entender la realidad? Ahora, si extendemos eso no a una materia, a una carrera, no, es imposible. Ahora, llevar eso al nivel de decir, en esta universidad se adoctrina, es por lo pronto falaz y de corto. Y con corto digo, bien. Lo que yo quiero señalar es lo siguiente. Aquellos que consideran que se lleva adelante adoctrinamiento, lo más probable es que tengan una visión tan maniquea, tan cuadrada de la realidad, que sean incapaces de asimilar o poder expresar, discutir una visión que se contrapone a lo que quieren poner. Después podemos tener facultades y carreras que tiendan a ciertas posiciones. Por ejemplo, vamos a decirlo, está claro que hay casi que un consenso, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hacia, entre comillas, el progresismo, la izquierda. Pero dentro de eso hay un montón de posicionamientos diversos. Por algún motivo hay agrupaciones de izquierda peleándose entre ellas en la universidad. Pero eso no equivale a que haya adoctrinamiento. Imagínate que de verdad hubiera adoctrinamiento. Imagínate que de verdad enseñáramos una carrera desde el punto de vista de vos tenés que salir con esta visión de la realidad. Es como negar un poco que en algún momento no te toca leer autores que realmente te echan las pelotas y que uno dice, qué disgusto leer este tipo, pero es necesario. Y incluso si no lo compartís, decís, es necesario, en primer lugar, para hablar con conocimiento de causa, porque si no terminamos hablando incluso de otros autores a través de otros autores que incluso pueden hacer una malinterpretación o una malversación directamente de lo que se está diciendo. Y me hincha soberanamente las... Yo la verdad que en ese momento, te soy sincero, hubo toda una disputa ahí que estuvieron, después de ese suceso, fueron a discutir, y empezaron a discutir, y se empezaron a acercar varios a discutir. Se acercó lo que, yo tampoco quiero hacer mi gendering, pero se acercó una compañera trans, que intuyo que es una compañera porque, bueno, nada, fue que el pibe justamente le hizo mi gendering y se enojó mucho. Y en un momento se fue a la mierda y la víbora que estaba atrás seguía... Y no digo víbora por la bandera de Gadsden, víbora porque realmente es de víbora lo que estaba haciendo, seguía filmando ahí y se fue como súper mal para allá atrás. Y yo estaba saliendo con la bicicleta ahí y dije, lo último que quiero es que salir yo con la bicicleta, jaja, miré el de café quieto, y dije, voy a esperar a que esto pase un toque, y me fui a hablar con la compañera, y me conocía, te mando un saludo, acá, fue como... Y le dije que la verdad que tiene razón lo que estaba diciendo, tenía razón, estaba perfecto, pero no me parece la forma de terminar transformándonos en eso que ellos esperaban que sean, porque terminamos como alimentando esa idea de como si fuéramos una especie de bastión del que no deja de ser un bastión académico, es un bastión académico, pero que sea un bastión de, no sé qué llaman ellos, adoctrinamiento. Tal vez intuyo yo que por ignorancia y el creer parezco tipo, me recuerda la escena un poco a, ¿viste El Rey de Nueva York? La de Chaplin. No. En una parte se acerca Chaplin y está en una fábrica. En una redacción. Y dice, bueno, él es nuestro, viene así, le presentan, está Chaplin, viene caminando y estaba otro que le presentaba la redacción y dice, bueno, él es nuestro jefe de redacción. Y le dice Chaplin, un niño de 12 años. Anda a hablar con él. Y se acerca y dice, oye niño, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿no? Hay que leer a Carlos Marx para ser comunista. Y dice Chaplin, tenés razón. Y
pero en el sentido de que yo intuyo que en su narrativa hablar de determinados autores o determinadas corrientes de pensamiento es mala palabra. O está fundada en algo de lo cual no podemos sacar. Que obviamente no, esa opinión sale de lugares que no son precisamente los espacios de debate académicos, porque te pueden dar miles de millones de autores y yo no creo que nadie egresado de esa universidad venga, por más disgustos que pueda tener con el marxismo, en este caso, te vaya a decir a Marx no lo tenés que leer. Por más que no te guste o por más lo que sea, o te lo desacredite como si hubiera sido un 4 de copas allá, que no encuentro otra forma de explicarlo. Por las dudas, mis alumnos en Historia Moderna leen a Adam Smith. Por ejemplo, a mí me pasó, y siempre cito el caso de, en un momento yo tuve que dar economía en la carrera. Y tuve un error mío que fue durante los primeros cuatrimestres de pandemia, que era virtual, y yo cometí el error de erré uno de los exámenes, porque tenías que como que dar un examen, digamos, ¿cómo puedo decirte? Había que dar 2 exámenes obligatorios que había que aprobar nada más, y después te ibas al final. Pero en uno de esos exámenes erré de fecha y me confundí y tuve que rendirla al segundo parcial otra vez. Por lo tanto, rendí economía a través de 2 cátedras distintas. Y yo la verdad que la primera vez que... Va a sonar súper conveniente lo que estoy diciendo, pero la primera vez que me plantearon economía, tuve que hacer economía, detesté esa materia. Y yo dije, esto... Entiendo que es una materia importante, hay gente que le gusta, lo que sea. Pero la verdad que la forma en cómo la daba, yo dije, es imposible que yo en mi vida se me pase por la cabeza decir, voy a ponerme a estudiar economía a fondo, de esta forma. Hablar de gráficos, de su no sé qué, números y demás, y un montón de cosas. Y yo la verdad dije, no, la verdad que no es lo mío es otra cosa. Y ahí gana el chiste, jaja, sordo no sabe de economía. Jajaja, XD. Y bueno, como tuve que preparar el segundo parcial, que básicamente era preparar toda la materia, porque ya había hecho el primero y el segundo, me había quedado todo ese contenido en la cabeza. Y después cuando voy a hacer la segunda vez, me tuve que inscribir al siguiente cuatrimestre otra vez por ese error, el profesor arrancó dándonos qué es la economía de Rosa Luxemburgo. 4 se fueron del chat de WhatsApp en el momento, literalmente. Así, mandó el PDF, se fueron 4. A ese nivel. Y el profesor dijo, bueno, parece que están abandonando la cursada. El profesor, un genio, el tipo súper paciente, nos explicaba todo. Pero incluso él nos hace todo el recorrido, arranca ya por Inglaterra en el 1600 a explicarnos economía. Y le da para adelante. Y en ningún momento el tipo se para a decirte, loco, mirá, tenés que decantarte por tenés que decantarte por el otro. Pero si tenés que hacer un recorrido, a mí por lo menos esa visión más histórica de la economía me pareció mucho más interesante. Pero en la otra, ni siquiera había visto a Marx. Literalmente, no lo vi. No lo había visto. ¿Y cómo puedo comparar que esas 2 cátedras estén dentro de una facultad? Si tan adoctrinantes son las facultades. ¿Qué clase de consenso es? Incluso esos problemas de adoctrinamiento te puedo decir sencillamente, cambiate cátedra. Y ya está. Si no te gustan los contenidos, sí, vas a perder tiempo. Sí, vas a perder tiempo. Pero bueno, sos vos el que no quiere cursar con eso. O incluso informate antes de inscribirte en una cátedra. Que te dan la misma materia de una forma completamente distinta. Porque, a ver, las materias en la facultad no deja de ser un grupo de docentes y académicos que eligen un determinado material y dicen, esto es esencial para que esta persona dé esto. Y podés tenerlo y te dan es una perspectiva completamente distinta. Porque el conocimiento humano es inconmensurable y toda transmisión es un recorte. Sí, bueno, ese es el problema, creo que es el problema, ese es el problema de base, ¿no? Es decir, mirá, estamos haciendo un recorte, estamos seleccionando estos contenidos y lo mismo te van a decir los profesores. Me pasó también en otra clase de antropología que era, bueno, mirá, a nosotros la verdad que nos redujeron la cantidad de tiempo que teníamos nosotros de extensión para tener los contenidos, entonces tenés que armar una materia y la tenés que presentar y el alumno que está ahí escuchando, para que más o menos salga de esa clase teniendo una visión del mundo, incluso materias que no van a ningún lado, entre comillas, que no se desarrollan más. Hay materias que las tenés una vez, por ejemplo. Yo he tenido antropología una vez, he tenido economía 2 veces.
he tenido semiótica, semiología, sí, la tengo varias, pero no importa. Entonces, hay materias que simplemente se condensan para que vos tengas una perspectiva más general de ese tipo de cosas. Pero, y una de las cosas que le dije a la compañera fue, mal ahí que hayamos, que como porque, a ver, por más que, creo que era del frente izquierda la chica que sacudió la piedra esto con la pancarta, que rompió la pancarta. Pero no me importa de dónde sea. Yo siento que ellos están consiguiendo lo que querían, de decir, toda esta universidad homogéneamente responde de la misma forma. Entonces, si yo veo que esa persona está respondiendo por toda la gente de esa universidad, me hincha un poco las bolas. Y le dije a la otra compañera, mirá, me parece que está muy bien lo que dijiste, tienen razón, que venían a ningunear con no sé qué, y le dijeron, ustedes tratan a la universidad como si fuera una pelotudez, y literalmente hay gente que se murió militando por que la universidad se mantenga pública. Entonces, eso no lo estás ni siquiera considerando. Y obviamente lo discutieron 2 veces, cuando ya no fue conveniente bajaron la cámara y se fueron. Pero bueno, qué sé yo, ¿hasta qué punto debemos nosotros ser eso?